buenas tardes, Dios les bendiga. En este día tenemos el día precioso que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, en el cual podemos estar nuevamente para traer el mensaje de salvación, de esperanza, que es la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. En este día lunes nuevamente vamos a estar trayendo el mensaje, ¿sí? También queremos anunciar que el pastor Riberto, porque está de vacaciones en este tiempo, no va a estar, 1 o 2 programas no va a estar, pero bueno, tengo una invitada que en este día me va a estar acompañando, ¿sí? Es una sierva del Señor del Ministerio Centro Cristiano. Bueno, la pastora Claudia nos va a estar acompañando en este día, amén. Pastora, puede saludar, que Dios le bendiga, amén. Amén. Los saludo con la paz de Cristo, a la amada iglesia, contenta de tener esta oportunidad de estar con mi pastor, predicando la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿no es cierto? Dios nos da este privilegio. Yo sé que ellos están cumpliendo 1 año en este servicio, qué bendición. Bueno, hoy me toca compartir con mi pastor la palabra, que es las buenas nuevas de salvación, y es un privilegio estar aquí junto a mi siervo, predicando la palabra de Dios. Los saludo a la amada iglesia, a los que están escuchando por primera vez, a todos los que están compartiendo este programa hace 1 año, y los que se van a seguir sumando, escuchando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Le damos gracias al Señor, ¿sí? De poder estar un lunes más en este lugar. Bueno, me gustaría compartir la palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan. Todos los que tienen Biblia pueden ir buscando su Biblia. Sí, vamos a estar leyendo unos versículos que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Queremos hablar en este día de un varón muy usado por Dios, pero que también ha tenido un momento crucial en su vida donde se ha sentido de alguna manera un poco deprimido por haberle fallado al Señor, ¿sí? Queremos hablar de Pedro, ¿sí? El título de este programa, del pasaje que vamos a compartir, le pusimos "No me niegues más", ¿sí? Ese es el título de este día, "No me niegues más". ¿Por qué? Porque queremos hablar justamente, sí, de una persona que ha prometido serle fiel al Señor, ¿sí? Ha prometido estar con el Señor y aún dar su vida por el Señor. Pero sin embargo, en un momento crucial, negó al Señor, ¿sí? Y vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 36. Acá podemos ver en la palabra de Dios que dice de esta manera: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: ¿a dónde yo voy? No puedes seguir. Ahora más que... Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: ¿a dónde yo voy? No puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En una ocasión Jesús acá se encuentra hablando y le dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Cómo que no?, le dice Pedro. Pedro era un hombre que se dedicaba a pescar. Cuando Jesús lo llama, le hace la invitación para ser un pescador de hombres, una persona que iba a ganar almas para el reino de los cielos. Y tenía un temperamento bastante fuerte. Y acá podemos ver en la palabra, y el Señor le dice: a donde yo voy, por ahora, le dice, porque no era el tiempo, por ahora no podés ir, dice. ¿Cómo que no, Señor? Y él usa unas palabras, dice que iba a dar su vida: mi vida pondré por ti. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y por eso queremos hablar de este siervo de Dios, y el título le pusimos "No me niegues más". ¿Por qué? Porque acá, en este pasaje, él toma un compromiso delante del Señor, le dice: si es necesario, mi vida voy a dar por vos. Y vamos a ver en los siguientes versículos, ¿sí? Que el Señor acá empieza a pasar un momento
que se encuentra ahí nomás cerquita, está Juan, capítulo 18, versículo 25. Dice, estando pues Pedro en pie, ciertamente le dijeron, ¿no eres tú de su discípulo? Él negó y dijo, no, no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro nuevamente, al verse acorralado, dice, negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Anteriormente se había negado, en el pasaje anterior había negado, y acá podemos ver que negó 2 veces más. ¿Por qué? Porque Jesús había sido arrestado ya en esta ocasión, y Jesús, cuando fue arrestado, le corta la oreja. Mire el temperamento que tenía Pedro. Estaba dispuesto a dar su vida verdaderamente por Jesús. Pero luego tiene una prueba más difícil, ¿sí? Cuando ve que Jesús ya estaba siendo azotado, siendo maltratado, podemos ver en la palabra de Dios que Él se siente acorralado y lo niega una vez. ¿Amén, pastora? Sí. Lo niega una vez y luego se vuelve a encontrar con una persona que era pariente de aquel varón que había recibido, ¿sí?, el machetazo y que le había cortado la oreja. Y le dice, ¿acaso vos no sos? ¿Vos no sos uno de sus discípulos? No. Nuevamente le pregunta, no, vuelve a negar. ¿Y qué pasó? Se cumplió lo que Jesús dijo, que antes de que el gallo cante le iba a negar 3 veces. Y estas son las últimas 2 veces que Pedro negó al Señor. ¿Amén, pastora? Sí, la verdad que este Pedro que conoció al Señor, estuvo haciendo milagros, maravillas con el Señor, vio los milagros, y en el momento de la encrucijada, en el momento de que el Señor fue arrestado, él tuvo ese miedo y lo empezó a negar. Y eso muchas veces pasó y seguirá pasando, ¿no es cierto? Que cuando el Señor llega a nuestras vidas, nosotros tenemos esas promesas, esa confianza. Señor, nunca te voy a dejar, nunca te voy a negar, voy a estar siempre con vos. Y lo podemos ver en muchas veces las circunstancias de las personas, de nuestras vidas, en las familias mismas que toman ese compromiso de seguir a Cristo, de seguir a Dios mismo, y por motivos, por pruebas, por luchas, por dificultades que pasan, pueden llegar a pasar, lo empiezan a negar y a tener miedo, a tener temor y a apartarse. Y eso es lo que le pasó a Pedro mismo. ¿Y por qué no nos va a pasar a nosotros? ¿No es cierto, pastor? Que nosotros estamos aquí en esta tierra y bueno, ¿por qué no le va a pasar a usted, a mí, en diferentes motivos? Pero qué hermoso que en este pasaje nuevamente se tenía que cumplir la palabra, porque después vamos a ver otro pasaje donde Pedro fue una persona transformada y el Señor le dio una nueva oportunidad. Y en esta tarde, si vos estás escuchando esta palabra, es porque Dios mismo te quiere dar una nueva oportunidad, no solamente para tu vida, para tu familia. Yo no sé lo que estás pasando, pero Dios lo conoce y Jesús lo conoce en esta tarde y te quiere dar una nueva oportunidad. A lo mejor le has fallado, le has prometido tantas cosas a Dios mismo, a Jesús, te has acercado, lo has abandonado, pero en esta tarde Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, en tu familia, y nosotros lo creemos. Amén, pastor. Amén. Sí. Este pasaje es súper importante, como en toda la Biblia, ¿no? Pero podemos, en un momento de nuestra vida, tomar un compromiso con Dios, ¿sí? Y luego tener un momento difícil de nuestra vida y podemos hacer como hizo Pedro, ¿no? Negarlo al Señor. O no poder cumplir, quizás le has prometido cosas a Dios y no has podido cumplir, ¿sí? No has podido cumplir o te sentiste que no estabas a la altura de la circunstancia o no estabas a la altura donde Dios te puso en un momento, ¿sí? Y hiciste como Pedro, negarlo al Señor de una u otra manera y hacer como hizo Pedro, porque Pedro, luego de haber negado al Señor, ¿sabe lo que hizo Pedro? Luego de haber negado al Señor, Jesús fue crucificado y un día agarró y le dijo a los muchachos, a su grupo, che, dice, me voy a ir a pescar.
y volvió a sus viejas andanzas, volvió nuevamente a tirar la caña, ¿sí? Fue a tirar la red, a hacer lo que hacía antes. ¿Y cuántas personas, estoy seguro que este mensaje es para usted, cuántas personas en un momento han estado en el camino del Señor, en un momento han servido al Señor, han caminado con el Señor y han hecho la voluntad de Dios y han tomado una responsabilidad en su corazón que luego, quizás por distintas circunstancias, ¿sí? Pedro se sintió acorralado, tuvo miedo, tuvo temor cuando él dijo que no le iba a negar al Señor. Y sin embargo, en el momento de esa prueba difícil, que él tenía que decir, sí, soy discípulo del Señor. Le iba a costar, sí, pero el Señor sabía que él iba a negar. Humanamente no estaba preparado, ¿sí? Para beber de la misma copa que Jesús estaba preparándose para beber, ¿sí? Ese momento duro que Jesús iba a vivir, Pedro no estaba preparado. En ese momento no estaba preparado, ¿sí? ¿Por qué digo en ese momento? Porque luego Pedro tiene un final parecido a Jesús. Pero sin embargo, cuando Pedro termina sus días, también fue crucificado, ¿sí? Lo quisieron crucificar de la misma manera que el Señor. Pero a él lo crucificaron cabeza abajo. ¿Por qué? Porque no quiso morir de la misma manera que su Señor. Mire luego el cambio que tuvo. Por eso digo que en este momento donde la palabra de Dios nos habla, él no estaba preparado. No estaba preparado. No estaba para asumir semejante responsabilidad. Y quizás te ha pasado lo mismo. Quizás no has estado a la altura para asumir esa gran responsabilidad, pero no quiere decir que tus días van a terminar así. ¿Sí? Hoy es un hermoso día donde el Señor hace un llamado nuevamente, ¿sí? A que pueda regresar. Quizás durante tiempo lo negaste y el Señor quiere que lo dejes de negar, que puedas volver, ¿sí? Tenemos unos pasajes, pastora, sí, para compartir, amén. ¿Los puede leer usted? Sí, se encuentra en el libro de Juan, ¿sí? Capítulo 21, podemos ver, comenzar, después nos enfocamos en el versículo 15. En el capítulo 21 dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondió: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar de la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed los peces que habéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces, 153, y aún 100 tantos la red no se rompía. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dijo, y les dio, y asimismo el pescado. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y ahora vamos a este pasaje importante, este versículo, ahí donde el Señor se encuentra nuevamente con Pedro, ¿sí? Aquel que lo había negado, aquel que no quería saber nada de él, aquel que había vuelto nuevamente a su vieja vida, nuevamente
se encuentra directamente cara a cara con el Señor y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me amas. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderán tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y podemos ver, pastor, que esta escena nuevamente en la playa donde el Señor Jesús había resucitado y lo estabas esperando sus discípulos, y principalmente yo pienso que lo estaba esperando a Pedro para tener esta charla, ¿sí? Como a lo mejor el Señor te está esperando a vos en esta tarde para tener nuevamente una charla y preguntarte, no a confrontarte, decirte por qué me fallaste, por qué me negaste, a darte una nueva oportunidad, y eso es lo que hizo el Señor con Pedro. Esta palabra nos dice que el Señor tuvo esta charla porque 3 veces le preguntó si lo amaba, sabiendo que él le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Pero era esta confrontación por las 3 veces que él lo había negado. Y hubo un cambio, hubo una actitud nueva en Pedro. El Señor nuevamente le dio una nueva oportunidad, y el Señor quería sacar esa culpa de Pedro, porque muchas veces cuando le fallamos a Dios, cuando le fallamos a Jesús, sentimos esa culpa, y el Señor nos quiere sacar esa culpa de nuestras vidas, de nuestro corazón. Y esto fue una nueva oportunidad para Pedro, una nueva exposición que Pedro tomó nuevamente y le dijo: tú lo sabes todo, Señor. Sabía que lo iba a negar, sabía que iban a tener esta charla, pero qué hermoso que si vos y yo en un momento le hemos fallado al Señor, de tener esa charla, de ser sincero con Dios, con Jesús, y nuevamente ponerte a disposición al servicio de Dios. Si hace tanto que no estás en el servicio, te has alejado, tantas cosas vos sabés, el Señor conoce tu vida porque le dijo: tú lo sabes todo, Señor. Y esta es una nueva oportunidad de entregar tu vida al Señor como lo hizo Pedro. A partir de ese momento, Pedro no fue la misma persona. Él sintió el perdón y la restauración. El Señor lo sanó totalmente. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas y en tu vida, vos que estás escuchando, ¿no, pastor? Amén. Sin lugar a dudas, el Señor sabía desde antes, ¿verdad, pastora? Cuando Sí. Pedro prometió serle fiel, seguirlo, el Señor le dijo: mirá, Pedro, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. No, dijo. Bueno, llegó el momento. El Señor sabía que lo iba a negar, sabía quién era Pedro, ¿sí? Como el Señor sabe quién sos vos, el Señor lo sabe. Yo no sé quién sos vos, ¿sí? Pero en este día estamos compartiendo la palabra y sé que esta palabra va a ser de mucha bendición para tu vida. Y luego que Pedro escuchó cantar el gallo, vino una gran amargura a su vida, claro, porque había fallado al Señor. ¿Y qué hizo? Volvió a su vieja rutina, ¿sí? A su vieja rutina. Y sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Fue hasta donde estaba Pedro, ¿sí? También era líder Pedro, hablaba la iglesia en estos días. Pedro era un líder. ¿Por qué era un líder? Porque la gente lo seguía. Podemos ver que aún los discípulos lo seguían a Pedro, ¿sí? Lo seguían. Aún cuando Pedro tomó la decisión de irse, detrás de él fueron los demás. Dejaron el propósito de Dios, dejaron el servicio al Señor para ir a hacer lo que hacían antes.
Y sin embargo el Señor se presentó en aquel lugar. Como en este día se está presentando en tu vida. ¿Sí? Amén. Se está presentando en tu vida. Quizás pasó mucho tiempo lo tuyo. Quizás lleva bastante tiempo que ha tomado esa decisión de irse lejos del Señor, ¿no? Pero en este día el Señor te quiere recordar, ¿sí?, que hay algo que hay que hacer todavía. ¿Sí? Pedro sintió vergüenza, claro, porque estaba desnudo, se había sacado su ropa cristiana. Y no hablo de vestimenta, su vida estaba en vergüenza, por eso sintió vergüenza. Y sus discípulos, los demás, dice que no querían hablar, no querían preguntar quién era, ni levantar su mirada. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza. Pero el Señor fue amoroso, ¿sí? Les preparó algo para comer. Mire, se tomó el trabajo, a mí, pastora, sí, de prepararle algo para comer y compartir con ellos. ¿Sí? Preparó ahí y comió con ellos. Bendijo los alimentos y compartieron ahí unos alimentos. Y luego tiene esa charla con Pedro, más privada, más selectiva, podríamos decir, porque se dirigió directamente a Pedro, ese gran hombre de Dios, como usted es un gran hombre y una gran mujer de Dios. Amén, siéntase así. Si usted está escuchando este día la palabra de Dios, siéntase un hombre de Dios y una mujer de Dios, a pesar de los errores. A pesar que se ha tomado un tiempo en este día, siéntase un hombre y una mujer de Dios. ¿Sí? En este día el Señor nos está hablando a todos nosotros y habla con Pedro. Le dice, ¿me amas, Pedro? Sí, te amo. Apacienta mis corderos, le dice. Nuevamente le pregunta a Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Nuevamente le pregunta a Pedro, ¿me ama? Y sintió vergüenza. Claro, se entristeció. Porque el Señor le estaba preguntando por tercera vez, ¿me ama? Habrá dicho Pedro, el Señor sabe que yo lo amo, pero también sabe que yo lo negué, sabe perfectamente que lo negué. Y él dice, tú lo sabes todo. ¿Por qué? Porque antes de que Pedro lo negase, cuando dijo que lo iba a seguir hasta el último, el Señor dijo que lo iba a negar. Y hasta que iba a cantar un gallo, mire, sabía todo del Señor y así se cumplió. Pero acá podemos ver nuevamente en la palabra de Dios que él habla con el Señor y el Señor le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué le estaba dando nuevamente? Le estaba entregando nuevamente la gran responsabilidad que él tenía. Y podemos ver, pastora, búsquelo en el libro de los Hechos, capítulo 2. Luego de esto, Pedro, estaban orando todos los discípulos, ¿sí? Mire qué diferencia. Primero no podían pescar y acá podemos ver la pesca que el Señor tenía preparada para Pedro. Una pesca maravillosa. ¿Por qué? Porque el Señor los llamó para ser pescadores de hombres. Y acá podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 2, pastora. 41. Sí, a ver. Bueno, dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Amén. Y en las oraciones. Podemos ver en esta palabra que ya no era el mismo Pedro que estuvo comiendo ahí pescado con los otros apóstoles en la playa con el Señor, una vez que él entregó su culpa, se sintió sanado, restaurado, nuevamente entregó su vida verdaderamente al Señor, al servicio. Ya fue un Pedro transformado. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. Nuevamente Amén. El Señor lo restauró, lo sanó, lo levantó, y eso es lo que el Señor quiere hacer en este día en tu vida, lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Y a lo mejor vos que estás escuchando, a lo mejor por tanto tiempo has estado apartado en el servicio, alejado, defraudado. No, ¿cómo voy a volver si no sé si el Señor me va a perdonar, si Jesús me va a perdonar? No. En esta tarde, entregá todo al Señor, acércate nuevamente a los pies de Cristo.
el Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida como lo hizo con Pedro. Acá en la Escritura, Él se levantó con poder, con autoridad, y a través de su palabra dice que fueron más de 3.000 personas que oyeron la palabra de Dios. Amén, pastor. Amén. Podemos ver que estaba pescando con los discípulos, ¿qué sacaron? Nada. El Señor le dijo que echasen la red para la derecha y sacaron un montón de pescado. Bueno, el Señor luego, como decía la pastora, luego de restaurar la vida de Pedro, luego de tener ese encuentro con Pedro, ¿sí? Luego de haberlo de alguna manera perdonado, luego de haber libertado a Pedro, de haber quitado esa culpa, Él toma esta responsabilidad ¿de qué? De predicar nuevamente la palabra. El primer discurso de Pedro, ¿sabe cuál fue? Mire, pastora, en el versículo 14, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos, y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd la palabra, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, más esto lo dicho por el profeta Joel. ¿Por qué? Porque había venido el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Quién se paró a predicar? Pedro. Fue el primer mensaje de Pedro. ¿Y delante de cuánto? De una multitud. Y en aquel mensaje que él da, en este pasaje, podemos ver que se convirtieron y se bautizaron 3.000 personas aproximadamente. Mire la diferencia. Lo postrero de Dios es mayor que lo primero. Podemos ver, Pedro, sus primeros pasos no fueron los mejores, ¿sí? Pero luego de ser tratado por Dios, luego de tener nuevamente ese encuentro con el Señor y de haber tomado una nueva responsabilidad, podemos ver que él se para a predicar delante una multitud. Un hombre que no era de tener palabras fáciles, ¿sí? Era una persona que era bastante torpe, así que pues, algo parecido como el que le está hablando, ¿sí? Una persona bastante quieta. Pero sin embargo, esta persona ganó muchas almas para el Señor. Por eso en este día, no niegues a tu llamado, ¿sí? No desatiendas el teléfono que el Señor está haciendo sonar en tu vida en este día. Prestale atención y te animamos a que puedas retomar nuevamente, ¿sí? Lo que ya pasó, pasó. Te invitamos en este día a hacer una oración ahí cortita, decirle: Señor Jesús, en este día me vuelvo a ti, te pido perdón por mis pecados, perdón por haberme alejado y haber dejado y descuidado el llamado que tú me has hecho, Señor. En el nombre de Jesús, en este día me vuelvo. Amén, amén. Y bueno, vamos a ir terminando el programa. Que Dios en este día le bendiga en gran manera. Y bueno, será hasta el próximo lunes, si Dios así nos permite. Amén. Lo va a saludar la pastora Claudia. Nos estamos despidiendo. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima, que estamos compartiendo en este lugar. Que sea de bendición, de edificación esta palabra y tomarla para tu vida. Amén. Bendiciones. Que Dios le bendiga mucho y será hasta el próximo lunes.